un invitado que me dio mucho dolor de cabeza. Está en deuda conmigo. El maestro Antonio Siriaco. Gracias, Miguel. Miren, yo creo que aquí los diferentes investigadores, maestros que me han antecedido han tocado temas bastante importantes. Aquí incluso se ha hablado de la imposibilidad de un pacto social en la República Dominicana, porque no hay un sujeto, y quizás como diría en un lenguaje marxista, no hay conciencia de clases. Por ejemplo, un sindicato, ¿quién representa un sindicato? Y eso es cierto. Y también se ha hablado del fracaso de modelos como fue el modelo de sustitución de importaciones. Igualmente aquí se ha hablado de una reforma prospectiva. ¿Por qué hablar del pasado y no hablar del presente y del futuro? Pero también aquí se ha tocado el tema del tamaño del Estado, de que por qué la reforma no tiene que atacar necesariamente un Estado que básicamente es un Estado ineficiente, otros dirían ineficaz, y también se ha hablado del tamaño, del número de empleos públicos que hoy predomina en la sociedad dominicana. Se habló de 700,000 empleados. Entonces, para nosotros hablar de una reforma fiscal y hablar por qué el Estado está exigiendo una reforma fiscal, también tenemos que hablar un tanto de historia, de la historia, porque el Estado dominicano ha venido achicándose. El Estado que se hereda aquí y el tamaño del Estado que se hereda en la República Dominicana, incluso partiendo del 1966, era un Estado con muchas empresas. El Consejo de Estado convirtió a las empresas de Trujillo en Corde. En Corde. Claro. Y era un Estado, evidentemente, si uno lo ve por el quantum, por cuánto se gastaba en ese momento, sobrepasaba incluso el promedio en muchos casos de América Latina. Hoy el Estado dominicano, quieras o no, no se puede decir que es un Estado grande. Me explico, en función de lo que el Estado gasta en la República Dominicana. 15%, 16%, el 85% aquí es sector privado. Lo que se pudiera decirse lo que está bien. Malvate de 15%. Bueno, pero eso eso ha venido cambiando, pero en sentido promedio ha sido un 15, 16%. ¿Por qué periodo? Entonces, ¿qué ocurre? Pero si tú lo comparas con el resto de América Latina, estamos hablando de que aún así tú no puedes comparar el Estado dominicano con, no sé, con el Estado, por ejemplo, argentino, por poner un ejemplo. Pero está bien. Pero lo que yo quiero decir es que el Estado dominicano ha venido achicándose. Ahora, si hay un Estado disperso, tú puedes decir, bueno, quizás, por ejemplo, el crecimiento mismo de las de crear, por ejemplo, provincias, de crear distritos municipales, yo creo que eso hay que revisarlo. Eso es clientelismo. O sea, nosotros en términos territoriales, realmente aquí hay que el Estado tratar de ver cómo se reencausa, porque eso es un gasto ineficiente, vamos a decir. Pudiéramos poner ahí, profesor, también el número de ministerios, vamos para 24. No, claro. Solo el Estado venezolano que tiene 32 y el brasileño que ahora Lula agregó 8 más, nos superan. Y en términos incluso de la cantidad de senadores y la cantidad de diputados. Y del ejército que lo mencionó Arsenio. Del ejército laboral activo, del ELA, claro, del ejército laboral activo de la economía dominicana. Entre el 15 y el 17% son empleados públicos, que yo digo que es un dato engañoso, porque a los asalariados del Estado dominicano hay que sumar los pensionados del Estado dominicano, hay que sumar los igualados, las igualas, hay que sumar una serie de ejercicio económico de paga. Claro. Es un Estado que también es el mayor cliente de suplidores, por eso tenemos unas compras y contrataciones que son... Sí. Los asesores. Yo creo que todo eso hay que revisarlo, porque al final esa revisión que se haga del Estado es lo que le va a dar cierta legitimidad moral al Estado dominicano, de decirle a la población, mira, yo te voy a presentar una reforma fiscal que sea progresiva, que todo el mundo pague, como alguien dijo, que a todo el mundo le toque un poquito. Ahora,
Yo creo que también el tema geopolítico tiene mucho que ver, y el tema geoeconómico en toda esta transformación que ha habido del Estado Dominicano y de los fracasos que ha habido en los diferentes modelos. Porque Clime, por ejemplo, mencionaba el fracaso del modelo de sustitución de importaciones, pero bueno, los asiáticos fueron exitosos en ese aspecto. Sin embargo, en América Latina hubo un fracaso general con respecto a ese modelo de sustitución de importación. Y en la República Dominicana incluso, ese modelo fue totalmente muy tarde. Casi siempre Asia tenía la demografía y la educación. Claro. Para poder hacer eso posible. Claro, entonces ya cuando en muchos países eso había comenzado, en América Latina en los años 50, aquí ese modelo fue prácticamente en los años 70. Ahora, ¿qué ha ocurrido también de aquí para allá o de allá para acá con el tema del Estado? El Estado Dominicano, recuerden ustedes, era el que recibía gran parte del proceso de acumulación que se daba en la economía. ¿Tenía cuántos ingenios? Tenía 12 ingenios. 12 ingenios. Y dependía mucho, como siempre ha ocurrido con la economía dominicana, de lo que ocurre en el mundo exterior. Era una economía donde tú podías decir, mira, el 60% del valor agregado en ese momento, en los años 60, 70, parte de los 80, era a partir de las exportaciones de azúcar, de la producción de azúcar. ¿Y dónde iban esos recursos? Iban al Estado, porque el Estado mantenía básicamente 2 ingenios. Y por eso durante esa época había un Estado fuerte, había un Estado incluso que pudo mantener un tipo de cambio del 1 por 1, porque gran parte de los recursos de exportación iban al Estado y iban a reservas del Banco Central. Pero una sociedad pobre sin un tejido productivo. Ahora, eso a partir de los años 80, eso comenzó a cambiar. Porque una parte importante incluso de la producción de azúcar, bueno, la sustitución del edulcorante de maíz, el azúcar de la remolacha, entonces hizo poco atractivo realmente la demanda de azúcar de la caña y los precios se derrumban. Entonces el Estado deja de percibir todos esos recursos y a partir de los años 80, básicamente que fue una década perdida, comenzaron los procesos de ajuste en la economía dominicana. Hay que olvidar, y eso lo mencionó Arsenio, el famoso en el año 1985, la poblada. 84. Fue fruto precisamente de que por primera vez en la economía dominicana, a partir del 66, el tipo de cambio se triplica y pasa del 1 por 1 al 3 por 1. Entonces ahí comienza un modelo totalmente distinto de servicio y donde el proceso de acumulación ya no era por parte del Estado, del sector privado. Ahí surge con fuerza el turismo, porque la devaluación en ese momento incentivó a esos sectores hacia el exterior. Muchos dominicanos que se habían ido en los años 80 comenzaron a enviar remesas y entonces también las zonas francas se convirtieron en un motor de crecimiento por el hecho mismo de que la devaluación era vamos a decir, el motor que de mayor rentabilidad para esos sectores. Bueno, vinieron los años 80, viene la crisis de los años 90 y se hacen las reformas del año 91-92. Se reforma el Código Tributario, se reforma el Código Laboral, se hace una reforma arancelaria bastante fuerte. Fíjense que el Estado, y ya a partir incluso de los años del 1995 con la OMC, que comienza un proceso de apertura, de hacer reformas de libre comercio, y vienen los acuerdos, y ya en el año 2007 la República Dominicana comienza la ejecución del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y hay un cambio, básicamente, una parte importante de los impuestos que antes venían por el comercio exterior, ahora entonces vienen por el comercio interno. Y se crea entonces la Dirección General de Impuestos Internos. Todo esto lo digo porque trajo también transformaciones en el Estado y trajo transformaciones precisamente en la forma de recaudación. Los impuestos venían antes por el comercio exterior, ahora vienen por el comercio interno. Entonces, se comienza y se habla y se comienzan a hablar de reformas fiscales.
¿verdad?, como un mecanismo, básicamente, de dotar al Estado de más recursos, de mejorar incluso, de que el Estado pueda atacar los niveles de pobreza y todos los problemas estructurales que la economía dominicana había venido acumulando. Entonces, viene la famosa Ley 1-12, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en su artículo 36, esa ley plantea la aplicación de una reforma fiscal integral. La aplicación sea a partir del año 2015. Sin embargo, se hizo el pacto educativo, se firmó, el pacto eléctrico se firmó, incompleto. Sin embargo, el pacto fiscal se dejó inconcluso. Y en el año 2012, prácticamente 2013, hubo una especie de parche. Ahora se retoma ese pacto fiscal. Y ese pacto fiscal, el Estado Dominicano, básicamente lo está justificando. El presidente en una semanal habló de que pensaba eliminar la pobreza absoluta en la República Dominicana, después que había ganado. Y en una semanal le preguntaron sobre el tema de la atención primaria y dijo, bueno, se requieren 20,000 millones de pesos para nosotros cumplir con la atención primaria. ¿Dónde están los recursos? Solamente, señores, porque aquí hay 2.3 millones de pobres. Si la pobreza general es 23.4, eso significa de una población de 10 millones, 2.3 millones de pobres dominicanos. Por lo tanto, si tú quieres por lo menos llevar a esos 2.3 millones de pobres a un nivel de línea de pobreza, que según el Ministerio de Economía son 7,000 y algo, tú lo puedes ajustar por la inflación. Estamos hablando de que se requiere más de 18,000 millones de pesos. Entonces yo creo que esos son premisas importantes y deudas que se han venido acumulando desde el punto de vista de la sociedad, donde el Estado tiene que jugar un papel importante. Yo estoy de acuerdo que el Estado dominicano tiene que ser totalmente revisado. Y hay que revisar incluso, como alguien dijo, las exenciones fiscales, pero ojo con las exenciones. Casi el 50% de las exenciones está básicamente eximiendo de impuestos de ITEVI a los alimentos, a los medicamentos, y nosotros, yo como académico, no voy a permitir ni voy a justificar que le pongan ITEVI aquí a los libros ni a la educación. Hay economistas que dicen, vamos a eliminar todas las exenciones y vamos a bajar el ITEVI. Ah, está bien, perfecto. Caótico eso. Yo estoy de acuerdo que se baje la tasa del ITEVI porque es de la más alta, pero ponerle impuesto a los libros aquí y ponerle impuesto a la educación aquí, ITEVI, y a los alimentos y a los medicamentos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso sí tiene un impacto regresivo. Y no es verdad que eso va a disminuir aquí la desigualdad en la República Dominicana. Es cierto que pueden haber muchas empresas que se están beneficiando. Y las exenciones hay que revisarlas una por una. Por ejemplo, tú puedes analizar el tema de las zonas francas. Las zonas francas en la República Dominicana, que hay que decir lo siguiente, tanto el turismo como la zona franca, el elemento fundamental, y más incluso en el turismo, que le da competitividad es el tipo de cambio y no los incentivos. Y eso no es cierto. Entonces, si tú le eliminas los incentivos, no sea el turismo, aquí no va a pasar nada. Y en el caso de las zonas francas, que es un sector obviamente que está más propenso en muchos casos a arreglos internacionales, pero aquí hay que revisar la zona franca, porque ¿qué pasa? Las zonas francas no pagan impuestos sobre la renta, sin embargo las empresas locales sí pagan. Entonces, y ahí hay un espacio grande de elusión o de evasión, porque yo como empresa nacional me puedo pasar al sector zonas francas. ¿Y qué supervisión hay de que yo pueda exportar? Ninguna supervisión. Entonces, tú te pones a ver que en los últimos años ha habido todo un crecimiento del parque de empresas de zonas francas, pero también tú tienes que saber si son empresas que han venido de fuera o si son empresas nacionales que están pidiendo cambiar. Entonces, todo eso son
temas que hay que ponerlo sobre la mesa. El tema, por ejemplo, de la deuda del Banco Central, eso hay que ponerlo también. Porque, como yo dije al principio, eso distorsiona la política monetaria del Banco Central. Y eso en todos los países, en México, en Costa Rica, eso es manejado por Hacienda, tan simple como eso. Entonces, una de las razones por las cuales las tasas de interés en la República Dominicana son altas, o con respecto al promedio, es eso. Porque básicamente eso distorsiona la misma política monetaria del Banco Central. Entonces, yo creo que en esto hay que poner el tema eléctrico. El tema eléctrico es un tema que eso representa prácticamente el 1.5% del déficit. Estamos hablando de que son 68 mil millones de pesos y que en el presupuesto de este año hay consignado 86 mil millones para transferírselo al sector eléctrico. Eso es una sangría. Entonces así no se puede, generalmente, tener un Estado que sea, como decía el maestro Nicolás, eficaz.